Moira sigue en ese entorno. No se ha despedido. Yo creo que no se ha despedido. Algo está buscando y creo que va enfocado al cuidado que tiene que tener Armero. El hecho de decirle a la autoridad competente, ojo con este lugar porque está siendo mal utilizado. La tragedia de Armero Paranormal. 38 años. La resurrección del Fénix. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Zona Paranormal, en donde tenemos invitados, tenemos personajes, recorremos escenarios que sin duda alguna son un enigma, y para eso traemos expertos e investigadores. Señor Palencia, bienvenido, ¿qué tal todo? Bien, Raúl, gracias. Aquí con la expectativa de este nuevo episodio de Zona Paranormal. Hoy con un gran invitado, un hombre que, bueno, es como bien lo dice Raúl, un experto con una hoja de vida interesante. Y bueno, vamos a escudriñar cosas, también a hacerle muchas preguntas en torno, bueno, a un lugar que pues todos sabemos, una tragedia que enlutó al país hace más de 30 años, y vamos a conocer también otros detallitos que de pronto no se han revelado alrededor de esto. ¿Qué pasó el 13 de noviembre de 1985? Bueno, pues es conocido como la tragedia de Armero, aquel día cuando el Nevado del Ruiz tuvo una erupción. Millones de metros cúbicos de lodo se encauzaron por un río y terminó pues sepultando y desapareciendo prácticamente el municipio de Armero, que queda ubicado en el departamento del Tolima, y en el que, bueno, según las versiones oficiales, más de 20,000 personas perecieron esa noche. Y entre esos personajes que murieron, esos personajes que sin duda alguna fueron también motivo de películas, de series, de crónicas y anécdotas. Hoy retrocedemos el pasado, pero entramos con un personaje que yo lo voy a llamar Cazafantasmas, con mayúsculas, con todas las letras. Eduardo Escoto, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Raúl, y gracias por estar aquí en Quién y Qué, en este podcast para hablar acerca de fenómenos paranormales. Y más que cazafantasmas, bueno, pues soy un especialista en el tema de lo paranormal. Soy parapsicólogo. A veces la palabra cazafantasmas es un poquito a veces como rara, ¿no? Pero bueno, gracias con el traje de la película. Sí, pero gracias por el distintivo. ¿Cómo es saber, y de entrada, cómo es estar caminando por un lugar en donde murieron muchas personas, donde muchos niños ni siquiera tuvieron esa posibilidad de vida y que se vieron obligados a irse con la muerte llevando esa lucecita? ¿Qué se siente? Es un lugar muy difícil. Porque a final de cuentas se sigue, para los quienes tenemos algún tipo de percepción extrasensorial, seguimos sintiendo el dolor, la tristeza, la desesperación, la angustia que quizás miles de personas vivieron esa noche fatídica del 13 de noviembre del 85 en Armero. Es un momento en el que la muerte fue una muerte súbita, llegó sin un aviso, solamente fue un estruendo el que se alcanzó a escuchar, y minutos después más de 25,000 personas sepultadas en lo que es Armero Guayabal. Entonces es un lugar en el que se perciben muchísimas energías, muchísimas entidades, y sobre todo mucha tristeza, mucho dolor de todos los fallecidos. El lugar es muy difícil de investigar, no solamente por el tema de lo paranormal, sino por el tema de la seguridad, que nosotros realizamos siempre un scouting, que es un recorrido previo que normalmente es de día, para descartar que haya algún hueco que vayas a pisar, que se esté cayendo el techo de algún lado, que no haya la seguridad, que haya tal vez delincuencia a los alrededores y puedas verte vulnerable a algún tipo de acto delictivo. Y desde luego también de la fauna que hay en el lugar, porque nos decía uno de los custodios de este sitio, sí, que tuviéramos cuidado con las serpientes y con las sitio muy cálido. Sí, porque el sitio, al ser tierra caliente, obviamente tiene animales que pueden ser muy venenosos y que hay que tener mucho cuidado en un recorrido, pues en un lugar que está lleno de maleza. Entonces, un sitio bien interesante que he tenido la oportunidad de investigar en 2 ocasiones diferentes.
en las dos con evidencias también diferentes y que ha sido, bueno, pues uno de mis lugares favoritos para realizar investigación de campo aquí en Colombia. Bueno, Eduardo, y justamente, ¿cuál era como esa expectativa? Bien lo dice que visitó el lugar 2 veces, pero al conocer el contexto de la tragedia, de símbolos, por ejemplo, como el de Omaira, que vamos a hablar, por supuesto, más adelante, y ¿qué esperaba como encontrarse justamente en ese lugar que sin duda personas que, pues, por ejemplo, como yo, que tuve alguna vez la oportunidad de estar ahí y de pronto que no tiene esa sensibilidad para este tipo de pronto investigaciones, se sentía muy fuerte, la carga energética y bueno, ¿cómo fue también como ese primer encontronazo con el lugar? Bueno, normalmente todas las investigaciones que he hecho a lo largo de más de 20 años que llevo de trayectoria en esto, siempre voy sin una expectativa. Porque cada lugar es diferente y cada historia es diferente. Sí, a veces puede ser que tú estés en el lugar y nos ha pasado que grabemos toda la noche, estar pendientes toda la noche de algo y simplemente el lugar se ve terrorífico, pero no pasa nada. Entonces, para nosotros es como no una pérdida de tiempo, pero de todos modos decimos, ¿sabes qué? No nos pasó nada cuando subimos nuestros contenidos a nuestros canales. Este lugar fue muy, muy complicado por el hecho de que a veces vamos a investigar lugares en donde sabemos hubo 1 o 2 muertes, pero hablar de más de 25,000 personas y hablar de una niña que se hizo famosa a nivel mundial como lo es Omaira Sánchez y que sigue en el corazón, en los corazones de los colombianos, son momentos que debemos de tocar con mucha sutileza y mucha delicadeza y muchísimo respeto, obviamente más, o sea, 25,000 veces más respeto que en cualquier otra de las investigaciones. Para mí fue muy complicado llegar, por ejemplo, y tal vez se vayan a reír los que nos vayan a ver, pero al hospital de Armero, ¿no? Porque el hospital está a pie de carretera, tú lo ves como si fuera, no sé, un segundo o tercer piso, pero si te das cuenta realmente estás pisando casi prácticamente la azotea de un edificio que tenía más de 7, 8 pisos y que quedaron enterrados en esta lava y en este lodo, ¿no? Sobre todo lodo. Ingresando a esta parte del hospital, dirán, bueno, ¿y cómo a un investigador de lo paranormal le dan miedo los murciélagos? Pues sí, me dan miedo los animales, o sea, los animales que se te pueden abalanzar o que pueden llegar a ser tóxicos por el tipo de excremento de los murciélagos, para mí es algo miedoso, ¿no? Okay. Entonces, en la parte del fondo del hospital estábamos viviendo experiencias sobrenaturales muy interesantes. A una distancia más o menos de unos 10 metros estábamos viendo que había algo de pie en la parte de allá, que era una especie de sombra. Y cuando fuimos a ver, pues nos salió el grupo de murciélagos, ¿no? Y lo otro, pues fue en la parte del cementerio de Armero, porque entrar a un lugar que increíblemente o milagrosamente, vamos a llamarlo así, no fue tocado por la cantidad de lodo, o sea, por la tragedia como tal, por la erupción, que hizo una Y de manera curiosa y no tocó el cementerio. Pero llegar a ese lugar y ver tumbas abiertas con cuerpos, algunos como momificados, otros como en ya prácticamente esqueletos, prácticamente fuera de las tumbas. Así se encuentran, así se ve. Te los encuentras así, o encontrar tumbas abiertas en donde ya extrajeron los cráneos, los huesos y ves vestigios de magia negra, sí, de trabajos que quizás mucha gente lo sepa, mucha gente no, pero en las religiones afrocubanas, por ejemplo en el Palo Mayombe, sí, o en el Palo Monte, la Nganga principalmente utiliza huesos de un fallecido. Entonces vemos ese tipo de trabajos allí en Armero. Entonces es una situación muy grotesca, porque al final de cuentas uno lo que va a ver es a buscar energías, no encontrarte directamente con los cuerpos de difuntos, ¿no? Entonces es una situación difícil, pero que a final de cuentas hace que tu percepción todavía se abra más en este tipo de espacios, sobre todo porque alrededor no hay civilización. O sea, no hay más personas que vivan cerca ahí. Entonces la carretera pues pasan vehículos muy esporádicamente y esos silencios te permiten entrar en comunicación precisamente con las almas que están ávidas de poder ser ayudadas ahí en Armero. No, yo quiero ahí agregar un caso paranormal justamente que nos sucedió ahí. Pasando por Armero y justamente ahí pasamos tipo 6, 7 de la noche ahí por la carretera. Y de repente se me apagó las luces del carro y los testigos no funcionaban. Entonces, pero estaba con gasolina. Íbamos conduciendo, el carro iba prendido y yo iba ahí manejando y como ya era entradita la noche,
y se nos apagó la luz, no encendía. Y más adelante, pues yo de una lo asocié a eso. Lo asocié de pronto, no sé, por el lugar y algo. Y ya tipo 1 kilómetro más adelante yo reduje la velocidad y ya después ya de repente las luces del carro funcionaron en el lugar. Entonces siempre como que de pronto también asocio a que no está cerquita, no hay civilización cerca por lo mismo, las energías o esas manifestaciones siguen muy presentes y muy fuertes ahí. Total, sí, ¿no? Sí, sobre todo los trabajos de oscuridad en ocasiones lo que buscan es aprovechar entidades o seres difuntos que tengan sufrimiento precisamente para atarlos y poderlos manipular y volverlos esclavos. Entonces ahí es un lugar en el que es como un cóctel de energías el que se maneja ahí. Es bien interesante porque a pesar de que no hay energía eléctrica alrededor, o sea, si tú vas en la noche, estás completamente a oscuras. Algunos de los dispositivos que nosotros manejamos lo que hacen es detectar alteraciones en campos electromagnéticos y si hay un enchufe, una luz cerca, pues obviamente se van a alterar. Pero en lugares oscuros donde no hay ese tipo de energía y se te vaya un K2, por ejemplo, hasta el último foquito que es el rojo, es cuando dices, ay canijo, algo está pasando aquí. Bueno, hoy entrando en ese túnel del tiempo, revisando esa tragedia Palencia, sobre algo que golpeó mucho, dolió mucho y de lo que también muchos no han tratado, ¿no? El tema de los niños, lo que pasó, lo que dejó de suceder, y ese frío que recorre cuando el señor Eduardo cuenta ese escalofrío que sucede en esas cosas. A usted le pasó en su carro, pasando por ese lado, una situación muy compleja. Le preguntábamos a Eduardo que en cámaras nos enseñes precisamente esa experiencia que se tuvo y que se registra en el video. Listo. Bueno, aceptando la invitación de Raúl a cerrar mis ojos y continuando con ese ejercicio, pues resulta que era la tumba de Omaira, en donde hay 2 tumbas, que una es la real y la otra es la ficti. La real es la que tiene todos los juguetitos y las veladoras ahí. La otra es más como para la gente que va... Como un monumento. Sí, como un monumento. Estábamos grabando y hay lugares en los que no me permite la señal de internet de mi celular transmitir en vivo. Entonces prefiero grabar todo, que tenga buena calidad de audio, buena calidad de iluminación y todo. En el Spirit Box, que es este aparato que tengo aquí, que lo que hace es un barrido de frecuencias de estaciones de radio en AM y FM. Tiene además un sensor de temperatura en el que te puede detectar cambios bruscos de temperatura. No pasaba absolutamente nada. Ese sonido blanco o el hiss, que se le llama así, es lo que estas entidades, la teoría dice que se aprovechan de ese sonido para poder articular palabras, porque ellos no tienen cuerdas vocales, no pueden hacer sonidos. ¿Sí? Entonces se aprovechan de la tecnología, tanto de este como de este otro, que es prácticamente lo mismo, nada más en diferentes tamaños. Cuando revisamos el material fue muy interesante porque yo no lo vi, pero mi esposa me decía, es que ahí hay algo atrás de la tumba. Entonces le digo, ¿algo qué? Y dice, sí, mira, regresa. Entonces había una ranita de peluche. Sí. Que yo estaba tratando de hablar con Omaira y con algún niño que estuviera por ahí. Y la ranita de peluche se mueve. Tiene un movimiento. Entonces, para mí fue algo, o sea, dije, wow, o sea, no lo vi, me hubiera gustado verlo, porque hubiera corrido directamente al fenómeno a ver qué estaba pasando. Pero eso no fue lo más increíble o lo más escalofriante. Lo escalofriante fue cuando fuimos al cementerio, que ya les comenté que hay tumbas que están abiertas, sí. Hay cuerpos ahí salidos, puedes encontrar una mano de alguien, una cabeza, un cráneo. Y empiezo a preguntar si había alguien conmigo ahí que hiciera algún ruido, que moviera algo, que se manifestara a través de algunos de los dispositivos que traemos. Y hay que aclarar un punto. Normalmente yo nunca llevo niños a las investigaciones. Para mí es prohibido porque no sé qué tipo de daño le puede hacer a un menor. No es conveniente. Ni siquiera seguidores a veces a las investigaciones llevo. Si son de mi equipo o es un programa que me invitan a grabar, pues adelante. Pero seguidores ni niños no. Pues estábamos el camarógrafo Danovis y yo. Estábamos haciendo este ejercicio de entablar una comunicación. Cuando de repente, en la parte de atrás, entre las tumbas, se escucha
no sé si describirlo como una risa o una voz de un niño o una niña, porque es difícil. Y claramente no había niños. No, o sea, es difícil distinguir el sexo de la persona, pero era un niño o una niña que hizo una especie de grito. Y en el video pues se ve cómo salgo, o sea, me sobresalto y digo una palabrota mexicana, porque para nosotros, para los psicólogos, sabemos que cuando hay una energía que se manifiesta como un niño, aguas, cuidado. Sí, es una alerta, es una alarma, porque normalmente hay energías, precisamente en donde hay lugares donde se hacen brujería o trabajos de oscuridad, hay energías de oscuridad o energías demoníacas que se hacen pasar por niños para que te hagan tener confianza en ellos y en determinado momento atacarte, ya sea física, psíquicamente, espiritualmente. ¿Sí? O sea, se aprovechan de la imagen de niños para generar, obviamente, que la inocencia, los niños, y se vuelven más fuertes así, digámoslo así. Sí, entonces fue un momento tenso, que de hecho, o sea, yo me acuerdo que caminé, o sea, yo en el momento me espanto, pero sí trato de ir a buscar qué es lo que está pasando ahí. Y el cámara me dice, espérame, no me dejes. Me decía, espérame, no me dejes. Porque era el ambiente, las tumbas, el sonido, la oscuridad, ¿sí? Lo que te hace pues entrar en ese ambiente tenebroso, en ese ambiente de tensión. Y que para mí fue una de las evidencias más claras que he podido captar en mis incursiones ahí en Armero. Impresionante, Raúl. Eso uno lo pone a pensar y retroceder. Y la lección, si escucha una entidad con niños, cuidado. Sí, puede ser un falso positivo paranormal. Sí. Literal, un falso positivo en donde sea una trampa, en donde pueden ocasionar situaciones difíciles, situaciones complejas, situaciones que lo pongan a uno como a tener acción-reacción de ese momento, porque pues en ese tipo de investigaciones, tú mismo lo has dicho, estar en ese lugar es muy, muy difícil. Sí. Y queríamos preguntarte, ¿tuviste comunicación con Mayra? ¿Hubo posibilidades? ¿Hubo alguna reacción? ¿O hubo alguna reacción o alguna manifestación de una de esas personas que interpreto que el tema de la ranita de peluche, que les voy a compartir en un momento el material, creo que es una comunicación directa con Omaira. Quizás no en un Spirit Box como yo hubiera querido, pero sí es una comunicación directa con ella porque es en el lugar en el que ella falleció. En el lugar en el que ella estuvo no sé cuántas horas atrapada entre esas vigas. Y fue en ese momento cuando nosotros estábamos pidiendo un tipo de manifestación. Entonces hay una comunicación directa con ella, sí, pero es muy sutil. Pero a veces los fenómenos paranormales no es que vayamos a un lugar y se te vaya a aparecer el diablo de frente, o es muy difícil que aparezca una sombra. ¿Qué se logra percibir? ¿Cuál es esa comunicación pequeñita? Es el movimiento de un objeto. Nada más. Lo que podríamos interpretar como un poltergeist, pero ahí viene la otra cara de la moneda. Dentro del estudio de la parapsicología científica se dice que un poltergeist no solamente es un espíritu burlón, o es un duende, así que te puede mover un objeto, así te puede hacer esto. He tenido casos en donde me dicen, no, es que en mi casa hay un fantasma o algo. ¿Por qué? Porque estaba tomándome cómodamente un café en la mañana en la mesa del comedor y de repente el pocillo hizo esto por sí solo. Entonces, investigando en los lugares, resulta que no hay ningún fantasma. Lo que pasa es que hay adolescentes, por ejemplo, que en su proceso bioquímico, que son cambios bruscos del cuerpo en la adolescencia, llegan a recrear las capacidades psíquicas, entre ellas la telequinesis, sí, que es la capacidad de mover objetos con la mente. Entonces, un niño en ese trance involuntario puede mover un objeto, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a ver eso, vamos a pensar que es un fantasma. O sea, que existía, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Entonces yo puedo ir un poquito más lejos y te podría preguntar, no sé si Palencia esté de acuerdo conmigo, si hubo esta manifestación que se cree que fue Mayra sigue en ese entorno, no se ha despedido. Yo creo que no se ha despedido. Algo está buscando y creo que va enfocado al cuidado que tiene que tener Armero. Porque una de las situaciones que yo creo que como periodistas compartimos, porque además soy periodista, es el hecho de cuando mostramos un reportaje de esta naturaleza, obviamente mostrarlo paranormal, pero tiene un trasfondo también social, ¿sí? O sea, el hecho de decirle a la autoridad competente, ojo con este lugar. Se está advirtiendo algo. Sí, ojo con este lugar porque está siendo mal utilizado, ¿sí?
no es justo que personas que ni la deben ni la paguen, Que sea como una profanación, lleguen tengan ahí. que ser profanados en su último lugar de descanso. Por algo se le llama Camposanto. Ujú. Sí, y por algo la tragedia de Armero no tocó el Camposanto, porque es un lugar santo. Sí. Se dicen muchas cosas, se dice que fue la maldición de un sacerdote y se hacen muchas leyendas urbanas. Lo cierto es que ya se tenían el aviso previo de que el volcán Nevado del Ruiz iba a ser una gran erupción en algún momento. Sí, ya había Sí, una- ya lo habían avisado los Y pobladores. hace poco también ahí está la alerta del nevado aún. Sí, en aquel entonces nadie les quiso hacer caso. Sí. Entonces, creo que es un llamado de estas entidades que habitan ese lugar para que Armero sea respetado y sea recordado como lo que es un camposanto, es un lugar santo en el cual no se deben de hacer cierto tipo de O prácticas. sea, podemos decir que, digamos, Omaira ya en otros términos paranormales y parapsicológicos no ha encontrado esa paz aún que uno esperaría encontrar en los muertos, en sus almas. Yo creo que los caminos de Dios son muy, muy raros a veces. Puede ser que sí haya encontrado la paz, pero es un lugar en el que ella quiere que sea respetado y tiene el permiso para hacerlo. O sea, yo creo que no podemos echar, por ejemplo, o hacer un lado, para que no se escuche tan feo, el hecho de que ahora se quiera beatificar a Omaira, ¿no? O sea, quieran que se convierta en una niña santa, porque eso fue simple y sencillamente hay que ver la calma con la que ella estaba transmitiendo sus últimos minutos de vida. Y que ahora las manifestaciones nos hacen ver que ahí hay algo, o sea, que está queriendo decir, queremos respetar este lugar. Entonces, nosotros como investigadores, como especialistas, tratamos de hacer esto. El problema es que hay mucha gente que entra sin un permiso, van a este tipo de rituales y lo único que hacen es entorpecer el trabajo que se viene haciendo. Porque nosotros podemos ir a hacer una liberación, por ejemplo, ¿sí? Sí. Y cada entidad en su libre albedrío, que todos los seres humanos lo tenemos, decidirá si quiere aprovechar ese trabajo ritual para poderse liberar. Pero si no no se puede obligar a una persona ni desencarnada ni encarnada. Entonces, creo que esa manifestación que tuve en la tumba de Omaira es una indicación de que tiene que ser Armero un lugar respetado. O sea, hay una advertencia y un mensaje ahí. Y eso, a esa advertencia y ese mensaje, Valencia, hay lugares en donde, ya he dicho por las autoridades, la fiscalía, todos estos entes, que han llegado habitantes de calle, precisamente, a querer jugar al paranormal, a invadir estas tumbas, incluso personas que duermen dentro de las tumbas porque son tumbas abiertas, ahí están los restos de los cuerpos incluso. De una u otra manera este lugar se ha respetado sobre lo que pasó y que hoy por hoy es un nicho de droga, un nicho de consumo, un nicho en donde muchas personas, incluso migrantes, se establecen en estos puntos como para pasar la noche. Sí, y es que, bueno, a ese nivel no me gusta hablar mucho del tema de delincuencia organizada, porque al menos en mi país es muy delicado abordar ese tipo de tema, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo creo que Raúl, que se ha metido mucho en el tema de lo social, ¿sí? Que me imagino te has metido en lo que era el Bronx, San Bernardo, todo ese tipo de trabajo. A mí me pasa, cada vez que mi esposa, oye, que vamos al centro a pasear, a cualquier cosa, termino con un dolor de cabeza, pero tenaz. ¿Por qué? Porque se mueven grandes cantidades de energía en donde hay ese tipo de consumo de estupefacientes. ¿Sí? Es como abrirle la puerta. Por lo mismo, dentro de los equipos de investigación, al menos en el mío, yo no permito, por ejemplo, que un investigador, ni antes ni durante una investigación, haya consumido bebidas alcohólicas, por ejemplo. Ni una cerveza. Hay que ir limpio. O sea, hay que ir limpio. Ya, cada quien es libre de fumar lo que quieran, de tomar lo que quieran. Si después de la investigación quieren ir a celebrar y nos ponemos una borrachera, pues hasta les invito un tequila, ¿no? Pero no antes ni durante, porque entonces lo que pasa es que el cuerpo físico tiene un desfase con nuestro cuerpo sutil. Y somos más vulnerables a que una entidad que se encuentre desencarnada o una entidad de bajo astral, que no necesariamente los bajos astrales son demonios, pero también hay entidades demoníacas, ¿sí? O hay entidades que se les conocen como egregores, ¿sí? Puedan tomar una posesión, ¿sí? Dentro de las fases que hay una posesión demoníaca, una obsesión, por ejemplo, en un cuerpo físico de una persona. Hay que ser física y mentalmente sí. 100%. Sí. Por ejemplo, en mi caso yo no atiendo pacientes si estoy
bajo de nota, si me siento triste, enojado, yo prefiero entrar a mi consultorio porque es un lugar sagrado, es un lugar de respeto. Entonces, el consumo de este tipo de sustancias llegan a generar parásitos y labras energéticas que se llegan a detectar en una investigación paranormal. Yo he hecho investigación, por ejemplo, en lo que queda del barrio San Bernardo, en unas casas que están ahí casi cerca de la 10ª. Es un lugar espectacular, pero muy cargado de ese tipo de energía. Sí. En el Parque Nacional, en donde una mujer que murió empalada, también estuvimos ahí. Fue una cosa, o sea, muy, muy, muy tenaz por toda la energía que se mueve en toda la zona centro de la ciudad de Bogotá. Entonces, ese tipo de lugares tienen que ser respetados. Debemos aprender a respetar el fenómeno paranormal si queremos que realmente la investigación del mundo de lo sobrenatural avance como debe de avanzar. Sin peleas, sin que es que yo pertenezco a un grupo y tú a otro. No, eso no sirve. Es un lugar de sumar resta. Creo que hay que sumar esfuerzos para que esta investigación sea algo pues validado. A mí me parece muy importante la labor que ha hecho, por ejemplo, el gobierno mexicano, específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahora pues todo lo que se dedique al manejo de energías, llámese parapsicólogo, brujo, chamán, curandero, paga impuestos. Es como una manera de respaldar que este trabajo es honesto. Se valida. Claro, se valida. Es importante, ¿cierto? Es importante tenerlo presente porque de una u otra manera muchas personas también queriendo jugar al paranormal ingresa y puede incluso hasta especular de estos temas. Aterrizando nuevamente en esta geografía, en Armero. ¿Tú crees en lo profesional que ese día el diablo pisó la tierra en esa zona por todo lo que se llevó y por todo lo que pasó? Yo creo que más que el diablo, la naturaleza hay que tener. Si uno invade la naturaleza, obviamente hay seres vivos en la naturaleza que defienden su espacio. El diablo creo que es una entidad que está para realizar un equilibrio. No podemos echarle la culpa al diablo por un guayabo que uno le dio si ayer te tomaste 2 cartones de cerveza, por ejemplo. Uno tiene su libre albedrío. Uno tiene la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo para ti. Sí creo que la tragedia involucró que mucha gente perdiera la fe, eso sí. Claro. No tanto que hayan dicho es que el diablo pisó, sino pues ¿en dónde está Dios? ¿Dónde quedó? ¿Por qué no nos ayudó? Pero creo que esas almas ya tenían un propósito. Entonces te la cambio. ¿Se vivió el apocalipsis? ¿Cómo, perdón? ¿Se vivió el apocalipsis? No creo que el apocalipsis vaya por ese lado. Creo que el apocalipsis tiene que ver más en algo interno. Es como aquellas personas que fallecen, en una situación trágica, pero que no se dieron cuenta de su muerte, sí, y que quedan vagando y que siguen repitiendo esos patrones. Hay veces que vemos un fantasma de carretera, simple y sencillamente se atraviesa la carretera, pero es que ese es un lapso de tiempo que esa entidad sigue repitiendo hasta que no se dé cuenta que ya entró en conciencia de su fallecimiento. Creo que eso siempre es a nivel como más energético más que algo físico. Lo que sí creo es que en Armero se perdió la fe. Sí lo creo, por muchas personas que han dicho, ¿dónde quedó Dios? Claro. En ese momento. El diablo yo creo que se encarga de otro tipo de cosas un poquito más densas, ¿no? Y más hacia conciencias también. Sí. En este tipo de situaciones que implican tragedia, muchas de estas personas que no se dieron cuenta que murieron y fallecieron, se percibe aún el entorno de almas en pena que desean poder descansar y que por el mismo entorno no han podido y que pasan los años y siempre tenemos que hablar de ese tema de Armero porque es una situación no ajena que siempre va a existir y va a ser tema de debate en relación con el tema paranormal, con la seguridad, etcétera. Sí, yo creo que ahí en Armero sería muy importante, con el apoyo de las autoridades, de las diferentes autoridades de la zona, poder unir varios equipos de investigación o varios equipos de especialistas que vayamos a dar luz a las entidades que se encuentran en ese lugar. Armero es fue una ciudad muy grande. El espacio, el terreno abarca mucho. Era una ciudad próspera en su época. Próspera. Entonces, abarcar con varios equipos de investigación, con varios especialistas, varios puntos de Armero, para una hora exacta, un día exacto, en el mismo momento, hacer un trabajo de liberación y que las autoridades apoyen con cerrar Armero, al menos para lo paranormal, ¿sí? O sea, lo paranormal está bien, pero lo que no está bien es ir a estar sacando cuerpos y hacer rituales. Profanar. Profanar, esa es la palabra. Entonces creo que eso es un trabajo que debe ser en conjunto.
Afortunadamente los que ya hemos estado en Armero pues ya conocemos, ya vimos la experiencia, ya no nos puede decir nadie cómo es, pero yo creo que Armero va a seguir dando de qué hablar durante mucho tiempo más. Algunas conclusiones para entrar a cerrar ya este capítulo. De antemano, gracias por tu tiempo, por el espacio, por esto que nos has contado. ¿Se logró también detectar algunas psicofonías en estos espacios de investigación? Sí, sobre todo respiraciones. En la primera ocasión que fuimos acompañados por un programa de televisión local de Ibagué, que fue muy interesante porque la reportera ya no creía en fantasmas. Entonces llegamos de día, ella empezó a hacer sus tomas de apoyo, la introducción y todo el rollo. Y hay un momento en el que algo le coge el cabello a la chica y le levanta el cabello. Entonces ella se queda así como... ¿Qué pasó ahí? Sí, y ya después ya no quería entrar. Cuando entramos al cementerio, hubo más que psicofonías, hubo lo que se le conocen como mimofonías. Las psicofonías creo que son más que nada de la psiquis, por eso se llaman psicofonema, o sea, el fonema de sonidos. Sí, parafonías es algo que viene del más allá, sí, más allá, fonema, o sea, algo más allá del fonema. Y mimofonías es algo que imita el sonido de, sí, o sea, mimo, imitar, fonema, fonía, fonema, sonido. Se escuchaban pues, como susurros, sobre todo, alguna especie de lamentos. Esas son mimofonías, que son las que se escuchan en tiempo real, in situ. Entonces, hay cosas que se manifiestan ahí de alguna manera como queriendo llamar la atención de que necesitan esa ayuda. Pero para algunos que escuchan un lamento en un cementerio a la 1 o 2 de la mañana ya oscuras, es como un poquito feo, ¿no? Entonces, y el contexto, el lugar en el que se estaba, o sea, sí, todo el ingrediente ahí. Había un momento que le pasó a mi esposa, yo no sé qué hay ahí en Armero, pero hay algo más que fantasmas, ¿sí? Había algo que detrás de los árboles, a ella y a mi cuñada, les hablaba, les decía, por acá, ayuda, por acá. Pero con una voz clarita, nítida, por acá, ayuda, ayuda. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué es. Sí. Puede ser una trampa. Puede ser una trampa. En la última investigación que hice en Villeta me pasó algo así. Yo a la hora que dije hola, me regresaron el hola con mi misma voz, pero a cierta distancia. Entonces cuando dices, ¿qué era eso? Eso no era un fantasma. Eso es otra cosa. Pero cerrando, pues me gustaría cerrar con una frase de William Shakespeare en Hamlet que dice: hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que tu filosofía pueda concebir. Hoy en Zona Paranormal un invitado de lujo, amigo ya de la casa y del parche, de estas conversaciones antes de dormir. Con la despedida, gracias nuevamente. Gracias Raúl, gracias David por la invitación aquí a Quinique, este podcast. Y pues yo abierto para que siempre la invitación, siempre estaremos por aquí tratando estos temas que nos apasionan. Creo que cuando hacemos lo que nos apasiona no es un trabajo, ¿sí? Se convierte en lo que nos gusta hacer, y si esto pues nos da para vivir, pues qué mejor, ¿no?